Comenzando nuevamente con este ciclo de videos que tienen que ver con los grandes hombres o los grandes acontecimientos de la patria, hoy me toca hablar sobre la Declaración de la Independencia. Y un dato importante que me parece que por ahí se nos escapa es que cuando el pueblo manifestó la voluntad de ser libres e independientes, no solo pretendían ser libres e independientes del rey de España y de sus metrópolis, como versaba al principio la declaración, sino con el agregado que se hizo unos días después de cualquier otra potestad extranjera. Esto es muy importante porque se le agrega, ¿no?, que no solamente nos independizábamos de España, de Fernando VII, de sus herederos, de sus metrópolis, sino también de toda otra dominación extranjera. El Acta de la Independencia fue firmada por, además de los congresales presentes, por una serie de destacados representantes de las provincias que conformaban las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era el nombre que en ese momento tenía nuestro país. Por ejemplo, Juan José Paso, quien había sido secretario de la primera junta, la de 1810, y también secretario del Congreso, Manuel Belgrano, un destacado militar, un gran prohombre de la patria, político clave en las luchas por la independencia, Juan José Castelli, conocido como el orador de la Revolución, y Bernardino Rivadavia, una figura que más tarde sería el presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. De la jura de la Declaración de la Independencia en Tucumán, conocemos a muchos de sus protagonistas, a Narciso de la Prida. Conocemos a muchos de los que participaron, Juan José Paso, pero hay un personaje que lo tenemos un poco olvidado y que fue fundamental, que es el gobernador Bernabé Araoz. Era un militar de carrera, se había destacado en las batallas, en varias batallas, y era el gobernador del Tucumán, que incluía en ese momento lo que es la actual provincia de Catamarca y de Santiago del Estero. Digo, ¿por qué es importante recordarlo ahora a Araoz? Porque cuando uno piensa en las grandes gestas patrióticas, piensa en grande, digamos, en las cosas que se hicieron, pero no en todos los pequeños detalles que fueron necesarios para que esas cosas grandes ocurrieran. Siempre vemos el caballo de San Martín en las imágenes, hablamos de la gesta enorme que fue el cruce de los Andes, pero no mencionamos, por ejemplo, a los encargados de cuidar los caballos, a los cocineros, a la gente del pueblo que ayudó desde su puesto a que esa gesta se concretara. Y lo mismo pasa con la Declaración de la Independencia de Tucumán. Porque, claro, uno piensa, bueno, ya llegaron los congresales, ve la figura, las imágenes, lee, se imagina, pero hay un montón de cosas detrás que son importantes y donde Arauz tuvo una particular participación. Una cosa sencilla, fíjense, las sillas, por ejemplo, el lugar. La Casa de Tucumán, la que nosotros conocemos como Casa de Tucumán, que fue acondicionada, que hubo que destinar una parte del presupuesto para los porteros, la gente que se iba a encargar de recibir a las personas, las sillas que fueron prestadas por los conventos cercanos, los acuerdos que se hicieron con los conventos para que recibieran a los congresales. Imagínense una época en la que no hay hoteles. Es decir, ¿dónde se podían alojar tantas personas que venían desde distintos puntos del país? Muchos se alojaron con familias de amigos, de conocidos, familias que ofrecían sus casas, y muchos se alojaron en conventos, sobre todo el convento de San Francisco, que
prestaba su lugar para que se alojaran los congresales. Se sabe que Aráoz tomó dinero de su propio bolsillo, de su propio peculio, para solventar muchos de los gastos que llevó la asamblea. Cosas simples como, por ejemplo, los papeles que se le proveyó a los diputados. El papel para escribir, decía, ¿no?, el sueldo de los porteros de sala, el acondicionamiento del caserón de los Lagunas, que nosotros conocemos como la Casa de Tucumán. Arauz facilitó, decía yo, la mesa escritorio, que hasta el día de hoy se conserva, con sus útiles, también el sillón presidencial. Es decir, esas cuestiones parecen simples, ¿no? Pero que hacen a la comodidad y también a la posibilidad de que se pudieran sentar a debatir, a trabajar en un lugar que era exclusivo para los debates. Una cosa que llama la atención, la araña de 8 velas que iluminaba todo el salón, que había sido también prestada por un convento, el convento de Santo Domingo. Los ciudadanos de las provincias unidas en Sudamérica juraron, al igual que los congresales, defender la independencia recientemente declarada, y yo decía, hasta con la vida, los saberes y la fama. Y si hay alguien que llevó adelante este principio de defenderlo con la vida, con los saberes y con la fama, fue Bernabé Araoz, un personaje prácticamente desconocido, que no se los nombra normalmente en los manuales, pero que es muy importante, porque a la patria se la sirve desde todos, absolutamente todos los puestos, desde los que parecen más insignificantes pero que tienen su importancia, hasta los más grandes y atrevidos y osados. Así que recordar en este 9 de julio de 2026 a esta figura poco recordada, como es Bernabé Araoz, no solo por haberse destacado en las batallas de la independencia, sino por haber provisto todo lo que era necesario, todos los insumos, las vituallas, las cosas que son necesarias, que fueron en ese momento necesarias para poder escribir el acta de la independencia que se juró el día 9 de julio de 1816.